Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Continuamos con la carta de Primera de Timoteo. Llegamos al capítulo 4. Predicción de la apostasía. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra apostasía, buscando en el diccionario, proviene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta, rebelión. Podríamos decir que la apostasía es apartarse de la fe en Jesús y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a lo que nos presenta la palabra de Dios. Una cosa es muy cierta: los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Casi toda la enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas, ¿verdad? Como esta pandemia que estamos teniendo con el COVID-19. Una enfermedad y trae unos síntomas. Cuando tú tienes síntomas es porque estás a punto de enfermarte. Necesitas hacer algo, necesitas un medicamento, un antibiótico para curar esa posible enfermedad. Yo creo que para nosotros, como creyentes, discípulos de Cristo, es evidente lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Podemos observar cómo a nuestro alrededor aparecen y crecen todo tipo de cultos y sectas proclamando el nombre de Cristo, pero que en realidad no lo son. Estas llamadas asambleas cristianas usan métodos cautivando personas hacia sí, grandes multitudes a las que inducen a que vayan detrás de sus disoluciones. Tú lo puedes ver. Yo lo he visto en varios medios, televisión, hay vídeos en internet, grupos de sectas que tienen su base puesta en la prosperidad, en el dinero, en los bienes materiales, en el positivismo mental, de declarar con tu boca las bendiciones materiales para que se materialicen en tu vida. Casi la palabra arrepentimiento no se halla en su vocabulario. Ya no comparten de Cristo, ya no comparten de Jesús. Solo hablan de lo que Él te puede dar. Pero si yo acudo a una iglesia y estoy en una situación difícil, y a lo mejor estoy en pecado, y a lo mejor necesito consejo para arreglar mi matrimonio, y el predicador siempre me comparte sobre la prosperidad, sobre vas a tener un coche nuevo, vas a tener una casa nueva, vas a tener un buen trabajo, vas a tener economía. Sí, pero oye, yo necesito consejo espiritual, apoyo sobre esta situación en mi vida. Al final siempre es el mismo tema. ¿Y dónde está Jesús en ese mensaje? No se halla en el mensaje de estas personas. Están comprometiendo la verdad del Evangelio a ser blasfemada, están desmembrando el Evangelio. Cristo debe ser el centro de la palabra. Si quitas a Jesús del mensaje, pues no tiene sentido, está hueca, es una palabra humanista. Hay que cuidarse de estas congregaciones, de estos pastores que solo te hablan de la prosperidad. También debes saber esto, 2 de Timoteo capítulo 3, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, se lo dice a Timoteo, evita. Si tú lees el contexto de esta carta, el apóstol Pablo, al momento de escribirla, se encontraba privado de su libertad. Él estaba en un calabozo, a punto de enfrentar la muerte. Todo por la predicación del Evangelio. A causa del seguimiento que tenían en ese tiempo los cristianos, el apóstol Pablo sabía que muy pronto
iba a ser su ejecución. Tal como lo menciona 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Tú, si lees esta segunda carta de Pablo, notas que él tenía 3 propósitos primordiales que encargarle a Timoteo. Insta, en primer lugar, a Timoteo a que mantenga su fe, que se resista a toda oposición que le iba a acaecer al guardar su testimonio. Lo dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero es que luego, otro de los puntos que le encarga Pablo a Timoteo es que se mantenga en la sana doctrina. Que iban a venir momentos donde la sana doctrina se iba a cambiar. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego el tercer punto es que Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse en todo momento y a no permitir que el desánimo anidara en su vida. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Pablo instó estas cosas a Timoteo, porque Pablo iba a morir. Pero el ministerio tenía que continuar. El ministerio de predicar la buena nueva, de predicar el nombre de Cristo, debería continuar. No se tenía que interrumpir, no se tenía que cortar. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y encargó a Timoteo la continuación de la obra de Dios. Cumple tu ministerio. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Alguno se preguntará cuál es la importancia de tener siempre en mente estas cosas. Pues la importancia de estas cosas radica en que hemos recibido este llamado. Todos hemos recibido el llamado. Cada hijo de Dios ha tenido este llamado de Él y tenemos la comisión de continuar obrando para que el reino de Dios se extienda. Cada discípulo de Cristo es llamado a mantenerse en la doctrina verdadera, a perseverarla de todo error, soportando padecimientos de toda clase como un buen soldado. Estas cosas deben siempre reposar en nuestras mentes. Características de la apostasía en estos últimos tiempos. Leyendo varios pasajes, leyendo incluso algunos estudios bíblicos, mencionan que vendrá el tiempo cuando ni en las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Y eso lo acabamos de mencionar con la prosperidad. Este mensaje que hoy se está extendiendo en todas las iglesias, que ya no se comparte de otra cosa. Veía en internet un vídeo de una pastora compartiendo, creo que os hacéis una idea quién es, ¿no? Y decía, aquí quiero que metáis los billetes de tal, aquí los de tal. Y una persona iba a echar su ofrenda y dice, ¿esto qué es? ¿Sabe? Y dice, bueno, es mi ofrenda. Y dice, no, esto no vale, esto no vale. ¿Sabe? Increíble. Que una persona, además una pastora, dijera estas cosas. Hiciera esto en un culto. Pero lo peor de todo es la gente que le seguía, que iba corriendo, incluso dejaba las llaves del coche, las llaves de la casa. Increíble que se permitan este tipo de acciones y que haya gente que vaya en pos de este tipo de mujeres y de hombres. Ni en las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Otro de los puntos, la gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que les conviene, es decir, lo que atrae a sus deseos, lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan. Y eso es verdad. Esas son características de la apostasía en los últimos tiempos. La gente se va a desviar de la verdad, se volverán a los mitos, a las fábulas. Los cristianos vivirán una vida fría. La naturalidad con que se practica el pecado será habitual en la iglesia.
La introducción y aceptación en la iglesia de estilos de adoración extravagantes, de permitir incluso que hombres se casen, es símbolo también de que la apostasía también está llegando a la iglesia. Lo hemos visto en Estados Unidos, una iglesia muy famosa que ha permitido que 2 hombres se casen. El desprecio a la sana doctrina también se va a producir. Desprecio a la instrucción. Se va a eliminar la escuela dominical. Habrá indiferencia a la palabra de Dios, ya lo hemos mencionado, el nombre de Jesús no estará en la predicación, en la palabra. Habrá materialismo en la iglesia. Incluso habrá materialismo en hermanos, en ministros fieles, entre comillas. Habrá competencias para ver quién tiene la iglesia más grande, el concepto de mega iglesia. Habrá un número alarmante de ministros que caen en adulterio, que se divorcian, que siguen inamovibles en los púlpitos, que pasan los años y siguen igual. Los estilos de adoración cambiarán de parte de los músicos, de los vocalistas. A veces no se sabe si le cantan a Cristo o le están cantando a la mujer. Ni siquiera mencionan el nombre de Jesús en las canciones. Y yo puedo atribuir que esto no son cantos cristianos. Nos estamos acostumbrando al mí en la adoración, a mí, Señor, hazme a mí, a mí, a mí. Y nos estamos olvidando de que en la adoración tú tienes que derramarte por completo ante el Señor. Echar tus coronas a sus pies. Habrá protagonismo, señorío de los pastores sobre las iglesias. La Biblia seguramente se sustituirá por la psicología. Ahora todos se llaman apóstoles. Cuando veas esto en la iglesia es que la apostasía está cerca. Y como hemos mencionado, la apostasía es apartarse de la fe en Jesús, de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo peor de todo es que está ya en la iglesia. Que Dios nos guarde de ser arrastrados por estas doctrinas erróneas, falsas. Que Dios nos guarde de ser arrastrados por pastores que nos desvían de la fe. Por eso continúa alabando, exaltando el nombre de Jesús. Anhelemos la venida del Señor. Cuida tu salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. No permitas que el Espíritu Santo se apague en tu vida. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía hoy. Como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, con esto terminamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate cómo está tu vida. Examina lo que se realiza en la iglesia. Y si ves alguno de estos puntos, que seguro que hay muchos más, cuida tu corazón. Cuida el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Cuida tu corazón porque llegarán esos tiempos. Esos tiempos que menciona 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente, no Pablo, no Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toca cuidar el corazón, hoy más que nunca.